Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Tauro. Bueno, mi queridísimo Tauro, pues vamos a ver cómo están todas las energías en este vídeo de hoy. Vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro. Al final del vídeo te daré un mensaje especial con la bola de cristal, Tauro. En el trabajo vas avanzando. Vas avanzando lentamente, quieres conseguir algo, estás a la espera de algo. También tienes que tener en cuenta que hay gente que te quiere quitar ese algo que tú estás esperando, por lo que tú estás luchando. ¿Se dará esa firma importante para ti, Tauro? Sí. Los Tauro que no tenéis trabajo, después de un tiempo intentando muchísimas veces, y ver o como que tú te has dado cuenta, como que siempre pierdes la oportunidad, ¿no? Bueno, pues llega un momento, Tauro, en el cual tú estás firmando un contrato, pero en estos sitios, está relacionado con estos sitios que tú tienes esa sensación de que te han, de como que has llegado tarde, ¿no? Así que yo te diría, si no te han llamado en este momento, no tienes la toalla porque posiblemente te llamen. Los Tauro que tenéis un negocio. Te digo, Tauro, vas a tener algo o vas a tener que tomar una decisión. Me hablan de decisiones con el tema del negocio. Puede ser que pierdas algo, pero también sale una ganancia por otro lado, Tauro. Yo quiero que tengas en cuenta eso, que a lo mejor la elección que sale aquí conlleve perder algo, pero ganas en otro aspecto. Bien, vamos a seguir, Tauro. Seguimos con tu economía. Tauro, todo lo que tenga que salir a la luz referente a tu economía está a punto de salir. Bien. Tauro, que estéis esperando un dinero relacionado con los temas de salud, sale un triunfo para ti en ese aspecto. No te puedo hablar de grandes firmas ni de grandes cantidades de dinero. Sí te puedo decir la frase que te he dicho, que todo lo que tenga que salir a la luz relacionado con tu economía va a avanzar y va a salir. Vamos a seguir. Ahora sí, Tauro, seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Tauro que estáis solteros. Tauro, ahora mismo, solteros, estáis en una situación que os sentís vivos, os sentís bien. Tenéis ganas de vida, tenéis ganas de conocer, pero de que no os compliquen mucho. Esto quiere decir que posiblemente, Tauro, tú no estés ahora mismo con ese pensamiento, ¿no?, de conocer a alguien. Pero no todos vais a estar así, evidentemente. Yo lo que sí tengo que decir de forma general es que estáis en un momento bueno. Y estáis en un momento en el cual estáis viviendo o estáis comenzando a vivir. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Tauro.
solteros. Los caminos los tenéis abiertos, Tauro, en cuanto al amor, pero ahora mismo vosotros le estáis echando cuentas a otras cosas, lo que he dicho antes. Tauro, tú estás ahora mismo en una posición de que quieres un poco, bueno, vivir la vida, disfrutar y demás, pero esto no quita de que se te vaya a acercar una persona con unas intenciones de seriedad, que es lo que yo veo aquí. Que sí, que se acerca una persona con intenciones de seriedad. Pero esta persona que yo estoy viendo aquí, Tauro, te confunde en el aspecto de que posiblemente tú ya conozcas a esta persona, que esta persona viene separado o separada, pero que tú has conocido a esa persona en lo que es el matrimonio, ¿no? O la relación con la otra persona. Y a lo mejor tú tienes una versión de la historia diferente o ves las cosas desde otro punto de vista y a lo mejor esto hace que tú no quieras conocer o avanzar con esta persona. Vamos a ver qué más. Tauro, que estáis solteros. Voy a ser clara y creo que veo claro qué es lo que a ti no te va a cuadrar esta persona, es el control. El control o el cómo vivió la otra parte esta relación que tuvo en un pasado, pues como tú has conocido más o menos esa relación, pues no te gustaría que tú te vieras en la misma situación, ¿no? Esto es lo que a mí me marca. Personas importantes para ti, Tauro. ¿Te puedo hablar de una persona de cara a futuro? Sí, hablando de una persona muy importante. Una persona, Tauro, que es cierto que dicen las cartas, las comunicaciones lo cambiarán todo. Que hay mucho camino todavía que recorrer con esta persona. Que ya el inicio de las comunicaciones, te digo, el inicio de las comunicaciones lo cambiarán todo, que es una persona mayor que tú, que no tiene nada que ver con la persona que hemos hablado aquí ahora, ¿eh? No tiene nada que ver con esta persona que tú ya conoces. Es otra persona diferente. Y que esta persona que sale aquí, ya estamos hablando de algo recíproco. O sea, que tú aquí en este caso sí estarías dispuesto a tener una relación, puesto que hay sentimiento, ilusión, como lo quieras llamar. Vamos a ver, ¿qué más, Tauro? En este caso, yo te diría que no te limite en el tiempo, Tauro, esta persona que va a llegar, que te digo que lo cambiará todo. Que ya las comunicaciones lo cambiarán todo y tú te darás cuenta. Marcarán la diferencia, ¿no? Como yo digo. Vamos a seguir, Tauro, que estáis solteros. Mira, ves, Tauro, aquí sigue diciendo las cartas, hay una persona realmente detrás tuya, pero tú ya conoces esa historia. Entonces, esto es lo que tú no quieres. Esto es lo que tú no quieres y esto es lo nuevo que llega para ti. Lo nuevo que llega para ti es totalmente diferente. Y si tú ya estás conociendo a esta persona que no te termina de cuadrar porque ya conoces la historia, si estás ya en esa situación y te está diciendo tu interior que no, es que no, Tauro. Cuando tu interior te dice que no, es que no. Y cometemos el error muchas veces de no hacerle caso a nuestro interior, a nuestro subconsciente, que nos avisa muchísimas veces de errores que cometemos. Vamos a seguir.
Tauro, que estáis solteritos. Esta, mira, sale la posición que tenéis ahora, que estáis en un momento en el que amáis vuestra vida, lo que tenéis ahora, la tranquilidad, que llegará alguien que marcará la diferencia. Claro que sí, que va a llegar alguien que marcará la diferencia y te dejarás llevar, pero no es el momento. O sea, esa persona no ha llegado aún. ¿Llegará? Por supuesto que sí, que llegará. Sale clarísimo. Tauro. Vamos a seguir. Tauro, seguimos. Te recomiendo, solteros, te recomiendo que hagas alguna retirada y que estés un tiempo en contacto con la naturaleza, Tauro. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Tauro que estáis de novios. Tauro solteros, no te me vayas porque todavía te voy a dar un mensaje especial del amor. No olvidéis suscribiros a mi canal y no olvidéis activar la campanita. Bueno. Bueno, ¿cómo explico yo esto? Pues como yo lo explico siempre, ¿verdad que sí? Bueno, a veces por soledad, o sea, por madurez, uno se adapta a lo que hay, porque es lo más sensato, ¿no? Porque es lo más lógico. Pero vivimos en soledad. Y esto le pasa a muchísima gente y seguirá pasando siempre. Hay muchas cosas que mantenemos en silencio y que nos gustaría tener una nueva visión de nuestra vida, pero esto no va a salir a la luz. Esto no va a salir. O tú no lo vas a decir. Vamos a seguir. Tauro casados en convivencia y Tauro que estáis de novios. Me quedo sin voz. A veces nos sentimos entre dos caminos y llegan momentos de tomar decisiones, pero serán más adelante, ¿eh? Toma de decisiones más adelante. Pero decisiones no quiere decir decisiones de separación, ni mucho menos. Otro tipo de decisiones en la relación, que yo bajo mi punto de vista te diría, Tauro, serán decisiones acertadas y serán decisiones que traerán cosas buenas en tu relación. Para muchos de vosotros, Tauro, vienen noticias muy positivas de nuevos miembros en la familia. Eso sale claro. Me quedo sin voz, ¿eh? Avances considerables más adelante. Sí. Pero estos avances considerables también traen cambios de actitud. Yo, bajo mi punto de vista, diría, para mí no son negativos. Porque una persona tiene que decir lo que siente, tiene que expresar lo que siente. Le guste más a uno o le guste menos. El caso es que debe de expresar lo que se siente. Y esta es la situación que sale aquí. Pero esto será más adelante. El cambio de actitud, el expresar lo que se siente, que posiblemente a otros no les gustará mucho. Vamos a seguir. Tauro, casados en convivencia y novios.
Tauro, alejamiento de una persona relacionada con vosotros, una persona que se aleja de vosotros. Esto está marcando bastante y esto podría provocar un estancamiento en la relación de una persona o de personas, pero no un alejamiento porque quiera alejarse esta persona, sino porque aquí lo que dicen es que es ley de vida estos alejamientos, ¿vale? Que esto es ley de vida y que esto podría estancar un poco la relación. No quiero en ningún momento que esto lo relacionéis con muerte porque no es muerte, ¿vale? Eso por un lado. Esto es ley de vida. Esto es posiblemente el que un hijo se independice, el que un hijo esté más en sus cosas, en que esté en su negocio, en su trabajo, en su... Quiere decir eso, ¿vale? Por otro lado, Tauro, hay cambios que una de las partes no quiere o está dándole vueltas para no realizar esos cambios. Cambios que finalmente tendrá que entrar por el aro. Uno de los dos, eso está clarísimo, que dicen que ese cambio se va a dar sí o sí, que uno de los dos va a entrar por el aro, como solemos decir aquí en España. A mí no me sale separación entre vosotros, ni mucho menos, me sale esa soledad, ese silencio que guarda uno de los dos, pero porque tampoco se atreve a expresar qué es lo que siente. ¿Pero por qué no se atreve a expresar qué es lo que siente? Por carácter de otra persona, por el carácter. Vamos a seguir. Muchos de vosotros más adelante llegaréis a muchas conclusiones, bien, emocionales, que creo que es necesario para vosotros concluir esto interiormente, pero esto será más adelante. ¿Vale? Los Tauro que estáis de novios, sí tengo que decir que hay decisiones más profundas. En este caso, como llegar a una conclusión y tomar una decisión. Pero esto es dentro de 3-4 semanas aproximadamente. ¿Bien? Es no tener claro qué es lo que siente uno, pero esto es más adelante, también te lo digo, ¿eh? No quiero que esto lo tengas tan presente ahora, ¿eh? ¿Cómo hubiera sido mi vida de otra forma? Eso no se sabe, Tauro. Eso no lo puedes saber. Este es el pensamiento que tú tienes si tú hubieras cogido otro camino. Voy a decir aquí que no se subestime, en este caso, lo que el destino tiene preparado para vosotros, Tauro. Y también tengo que decir qué decisión tuya será. Ahí te lo dejo. Porque sé que si te digo ahora mismo, a ti sí te podrían despertar cosas, sensaciones, sentimientos hacia otra persona. Sé que ahora mismo tú me dirías a mí, sí, tú estás más loca que yo que sé. Por eso yo te lo dejo ahí, Tauro, y vamos a ver qué es lo que pasa. Y me vais contando. Vamos a seguir con el mensaje especial del amor. Bueno, que un poco loca estoy, pero que viva mi locura. A mí dejarme con mi locura, que yo estoy muy bien con mi locura. Tauro, el mensaje especial del amor. Tengo que decir que si tú ves o si tú sientes que un cambio para ti, que un paso más para ti es un triunfo para ti, ¿para qué darle tantas vueltas?
por miedo a equivocarte. Equivocarte, te puedes equivocar hasta del número secreto de la tarjeta de crédito. No tengas miedo a equivocarte. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Tauro, con la salud, y no te me vayas, que todavía te tengo que dar tu mensaje especial con la bola de cristal. Las mujeres, Tauro, prestarle atención a los ovarios y al útero. A todos los demás, Tauro, vais a gozar de buena salud, pero es importante que cambiéis ciertos hábitos. Vamos a seguir. Seguimos, Tauro, con tu mensaje, con la bola de cristal, que sé que te gusta mucho ese tipo de mensajes. Vamos a ver, Tauro. Bueno, mujer joven, le cae el pelo así por aquí a ella, pero pienso que es por la posición en la cual ella se me intenta mostrar. La letra Z y una letra muy perfecta, una Z muy perfecta, muy redondeada, muy con el rollito al final. Todo lo que inicies, Tauro, será victorioso para ti si tú lo quieres. Así. Estás en un buen momento de inicios, de cambios, de triunfos, pero solo si tú lo quieres. Tauro, me gustaría que te quedaras con el número 41 para esta semana. Lo miras en Google, Tauro, seguramente tiene un mensaje espiritual para ti. La victoria ya la has conseguido en muchas cosas, Tauro. Piénsalo. Mi queridísimo Tauro, te mando un besito fuerte. Ya me contaréis por comentarios cómo van las cosas y qué deciros. Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Os mando un besito fuerte, Tauro, y nos vemos la próxima semana o en el próximo vídeo.